Saludos. Otra vez café con sentido, con la esperanza de que en la época maravillosa en la que estamos ya en la antesala de Navidades, que realmente podamos hablar de unos temas que son importantísimos, como son los patrones de consumo. Hemos hablado en varias ocasiones sobre algunas de las herramientas que los economistas utilizamos. Ya les expliqué un poco de ese flujo circular, de por qué es tan importante. Y hoy seguimos enlazando ese diagrama de círculo, de flujo circular de actividad económica, porque ustedes, que son las personas que nos están escuchando, ya saben que son los que le venden sus recursos de tiempo, trabajo o de capital o empresas que tengan y se lo venden a otras empresas. Al- a la vez, esas empresas lo que hacen es que lo traducen en bienes y servicios que a ustedes les encanta comprar, especialmente a crédito. Pero hablamos de eso un poco más adelante, porque eso es un tema particularmente importante en este país. Después que las empresas tienen esos bienes y servicios, pues se los venden a ustedes, que son los que los compran, y a su vez lo que las empresas vuelven a hacer en ese flujo de actividad económica es que al pagarle a ustedes esos ingresos, es que ustedes pueden gastar. Así que un poco ese es el tema que estamos atando hoy con consumo. Para eso los economistas pues analizamos estadísticas, fuentes importantes como son el apéndice estadístico del informe económico al gobernador que sale una vez al año y da las estadísticas del año fiscal, macroeconómico, cuál es el Producto Bruto del país, cuánto creció la economía, la población, trabajo, en fin, una serie de estadísticas que son herramientas importantes para nosotros. En esta ocasión vamos a estar lidiando o trabajando con este tema de patrones de consumo. En esta primera gráfica que les estamos mostrando ahora es cambios en consumo. Y antes que se me olvide, por si acaso no me conocen, yo soy Heidi Calero, hablando con ustedes en Café con Sentido. En la primera gráfica que les estoy mostrando tenemos cambios en consumo y van a ver a su mano, por lo menos a mano izquierda mía, a su mano derecha de ustedes, lo que está en las barras azules es los patrones de consumo por distintas categorías en 1964. Y lo que está a mano derecha en ese color anaranjado es lo que es esas mismas categorías, según nos dice el informe económico al gobernador, en 2024, 60 años después. Fíjense qué interesante. Ven, al pie de esa, por decirlo así, pirámide, están los alimentos que en 1964, de un consumo de 1,7 billones de dólares que tenía Puerto Rico, pues el 34% se dedicaba a alimentos, un 24% se dedicaba a vivienda, otras categorías un 13%, transportación era un 12%, ropa un 12%, cuidados médicos apenas un 5% y educación apenas un 1%. Hemos de recordar que aquí hay educación pública, así que muchos de nuestros estudiantes pues van a las escuelas públicas y también había la Universidad de Puerto Rico, luego vinieron otras universidades. Vamos a ver a mano derecha cómo es que cambió esos patrones de consumo. Bueno, en el 2024, según la Junta de Planificación, teníamos un consumo de 84,7 billones de dólares. Eso es lo que consumíamos las personas a nivel de Puerto Rico. Y en alimentos, de ese total, era un 13%. En la vivienda era un 24%. Fíjense que es más o menos similar a lo de hace 60 años, 24%. En otras categorías un poquito menos, un 8% comparado con 13% hace 60 años. En ropa, un poco menos. Y yo que soy bien trapera, puedo decir que yo he contribuido a ese por ciento, que aunque el por ciento es menor, recuerden que es un por ciento aplicado a una cantidad que es muchísimo más grande del consumo que teníamos en el 1964.
Pero lo interesante es ver cuidado médico. Esa categoría que está ahí con ese patrón diagonal es 39% de esos 84,7 billones de dólares se dedica a cuidado médico. Y eso que tenemos la plan vital hoy día. Pero les indica también cómo hay esa transformación por grupos de edades que vamos a estar viendo próximamente. Y en educación ha aumentado un poquito más a 2%. Así que es importante que este consumo, estos patrones de consumo, los entendamos a la luz de los cambios demográficos, que es un tema que ya comenzamos a hablar y es el tema y es el desafío más grande que tiene Puerto Rico en términos de sus cambios demográficos. ¿Por qué les digo que es un desafío y un reto? Porque tenemos una población que va reduciéndose. En el 2010 teníamos casi 3,8 millones de personas, al 2020, según el censo, es 3,2. Hemos perdido 600,000 personas. No solamente que se han ido, es que tampoco están naciendo suficiente para reemplazar los que se mueren. Y esto tiene implicaciones serias en términos de el empleo, la participación laboral, los salarios, ese mercado de oferta y demanda en términos de salario, la migración, cuánta gente se va, cuánta gente queda, cuánta gente regresa, cuáles son los grupos de edades, que no es solamente que la población se haya reducido, es que envejece. Mientras usted y yo estamos hablando, estamos envejeciendo. Desde que nacemos estamos envejeciendo, pero ahora hay una generación que es esa de 65 años y más, que es el grupo que está creciendo aceleradamente, mientras que ese grupo de menos de 15, 20 años, ese no está creciendo tanto. Importante este desafío poblacional. ¿Cuál va a ser el tipo de vivienda que vamos a tener para estos grupos de edades? En urbanizaciones, ¿cuáles van a ser los problemas urbanos que vamos a seguir teniendo? ¿Dónde está la gente, especialmente esos de mayor edad? ¿Están en zonas rurales? ¿Están en los cascos urbanos? Ese tipo de discusión la tenemos que tener. Y van a ser muchos temas que vamos a estar discutiendo aquí en Café con Sentido con Heidi Calero. En educación, es cierto, hay menos niños, menos escuelas públicas. Falso. ¿Saben por qué? Porque es una gran oportunidad, tanto para las escuelas, para atraer de esa comunidad de personas de mayor edad, que lo que quieren es saber de historia, quizás, saber un poco más de cultura, saber realmente otros idiomas. No es solamente manualidades, y hacer tallercitos de joyería. Es otra cosa también que las escuelas y las universidades pueden aprovechar. Como dije, la vivienda va a ser assisted living. ¿Cuál va a ser esa vivienda para personas mayores? Hay un problema de asequibilidad ahora mismo de vivienda para, especialmente para jóvenes. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Eso es otro tema para otra de nuestros encuentros en Café con Sentido. Tema de la pobreza, más del 50% de este país todavía, después, 60 años después de todo este crecimiento económico que hemos tenido, todavía siguen siendo están debajo del nivel de pobreza. Desafío grande poblacionalmente, ¿ah? ¿Qué pasa con los recursos del agua? ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Qué va a pasar con todos estos gastos de gobernanza, de gobierno? ¿Quién va a pagar esas contribuciones sobre ingresos? ¿Dónde está la red alimentaria? Si aquí se cierran algunas de esas bahías, ¿qué vamos a hacer con los alimentos? El cambio climático, ¿qué pasa con toda la erosión de áreas costeras? ¿Dónde se está construyendo? Sobre todo el tema de salud. ¿Qué vamos a hacer profesionales médicos y de otros tipos que ya también por su edad quieren retirarse? ¿Dónde está el reemplazo? ¿Dónde están yendo? ¿Están yendo a Estados Unidos? Necesitamos que estén en la isla. Y definitivamente va a haber muchos más conflictos con el gobierno. En nuestra segunda gráfica, que les estoy mostrando ahora, vamos a estar relacionando esos patrones de consumo con grupos de edades. Y fíjense que en esta gráfica, que es una gráfica que tiene distintos segmentos en cada columna, no es exactamente lo de Puerto Rico porque no tenemos ese consumo por grupos de edades, a menos que se haga una encuesta, pero no lo hemos hecho y no hemos encontrado esa estadística. Así que lo que vamos a compartir con ustedes es
patrones de consumo por edad, por grupos de edades, que es de Estados Unidos del 2023. Así que las categorías que están viendo ahí en el segmento azul de cada columna es alimentos, el segmento anaranjado es vivienda, el segmento blanco es gastos en salud, gastos médicos, el segmento que es como un color quizás más púrpura, educación, y el último segmento que ven al tope de esas columnas es verde, es entretenimiento. Otro reto más, especialmente para esta población de adultos mayores. Fíjense que cómo cambian estos patrones de consumo. ¿Qué les interesa a los adultos jóvenes? Bueno, estos adultos jóvenes realmente lo que les interesa es vivir de los 18 a 24 años. Ellos quieren un gasto alto en experiencias. Por eso es que ustedes los ven que hacen filas para Bad Bunny y otros conciertos de música urbana. La tecnología como prioridad, hasta ya yo creo que ya de bebé ya saben funcionar un celular y el internet. El menor gasto en bienes duraderos. ¿Por qué? Porque como no es asequible la vivienda, tampoco necesitan, ¿para qué gastarme en lavadora, en nevera? En eso sí, total, yo vivo con mami y papi. La preferencia por marcas con propósito social. Hay muchos influencers y parece que el tener las tenis último modelo Nike o Adidas, eso, aunque le cuesten 300 pesos, eso hay que tenerlo porque eso es un símbolo de estatus. El uso intenso de pagos digitales, esto de, como decíamos nosotros, pagar cash o pagar con cheques. No, 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 no. Esa generación de los baby boomers, esa no es esta generación. En los grupos que son de 25 a 34 años y por ende esos grupos jóvenes realmente van a estar gastando más en alimentos, un poco en tecnología, en ropa y calzado, quizás en vivienda, más de alquiler que la compra misma, en educación y en entretenimiento. Aquellos grupos de 25 a 34 años realmente están transicionando a ser adultos ya mayores, pues están más en la de alquiler o quizás la compra de su vivienda, compra de autos, otros bienes duraderos, muebles, etcétera. Mayor inversión en equipos electrónicos, el último de la avenida, necesito el último iPhone, no es el 14, el 15, el 16, el 17, el último que haya. Aumento en gastos relacionados a formación profesional, salud y fitness sobre todo. El consumo frecuente de comida preparada, porque como no cocinan, pues mira, mejor voy al fast food y lo como. La conveniencia para estos jóvenes de 25 a 34 años y le dan prioridad al valor del dinero y comparan más precios. En términos de las categorías que ellos les gustan, pues de 25 a 34 años están en vivienda, están en transporte, alimentos, tecnología y comunicaciones, como dije, cuidado personal y lo relacionado a educación. Ahora vamos a la categoría de 35 a 44 años. Ya estas son más profesionales, están participando más en la fuerza laboral, les interesa más la vivienda, les interesa más la educación de los hijos. Digo, aquellos que se casan o están viviendo juntos y que deciden tener por lo menos uno, un hijo y no meramente perros y gatitos, porque como les he dicho anteriormente, el perro y el gato no les paga el seguro social. Transporte, autos mucho más nuevos o de mayor costo, alimentos, mayor gasto total en otro tipo de alimentos, no es meramente arroz y habichuela, en salud, cuidado preventivo, entretenimiento familiar, viajes, actividades de fin de semana. En fin, esos jóvenes están buscando realmente esa experiencia también de esos grupos. Vamos ahora al grupo de 50 a 64 años. Ya hemos hecho nuestra vida profesional, ya hemos conseguido varias cosas. ¿Qué nos preocupa a ese grupo? Bueno, salud, medicamentos, seguros, procedimientos. Están ahora pensando, un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca. El ahorro para retiro. Aquellos de ustedes jóvenes que nos están escuchando, planifiquen ya, entiéndanlo. Es ahora que tienen que estar planificando y ahorrando y no gastándoselo todo en cosas de consumo.
Vivienda, pues mantenimiento, el pago de finales de hipoteca, transporte, autos de mayor calidad o reemplazo de sus autos, recreación y viajes importantísimos con mayor frecuencia, especialmente si ya los hijos están grandes o ya han terminado la educación universitaria y les queda un poco más de ingreso discrecional a este grupo de 60 a 64 años. Pero la realidad es también, y la vivimos en Puerto Rico, que más y más son los abuelos los que están dándole apoyo a los nietos, porque o los hijos no tienen el tiempo, o no tienen el ingreso, no tienen los empleos, y hay abuelos que son los que están criando nuevamente cuando deberían de estar disfrutando de su edad, que bastante que han trabajado. Y para las personas de 65 años y más, salud es prioridad. La vivienda va a ser bien importante en términos de qué vivienda voy a tener que me facilite la existencia, porque ya sea por artritis, sea porque los huesos ya no nos dan en este esqueleto, pues necesitamos a alguien que nos ayude con la limpieza, con la comida, pero sobre todo no queremos estar solos. Así que entretenimiento y recreación es una parte importante. Aquellos que tengan el dinero, por eso les digo, hagan planificación financiera para que por lo menos se puedan dar una trillita, aunque sea a Culebra o a Vieques, ¿ah? En alimentos, pues menos gasto total porque están gastando más en lo que es gastos médicos y en cuidado personal, gastos de asistencia doméstica, porque por la edad necesitan definitivamente. Así que ya ven cómo se relaciona esto de los patrones de consumo con los grupos de edades. Vamos a ver otra gráfica interesante porque nuestro hermano mayor, que se llama el gobierno, le encanta gastar. ¿Saben con qué? Con el ingreso suyo y mío. Y le encanta que usted consuma. Esta gráfica que están viendo aquí en pantalla ahora, la línea que es azul, es el consumo, es las contribuciones de las personas, lo que usted paga en la planilla, contribución sobre ingreso personal, más el IVU. Y ahí están viéndolo, una tendencia de 1973 hasta el 2024. Así que ahí tienen 51 años para que vean cómo ha venido cambiando esas contribuciones, que es la línea azul, cómo venía bajando apenas en el 2000, en el 1973 eran como cerca de las contribuciones de planilla personales más el IBU. Bueno, el IBU no existía, así que era como medio billón de dólares, como 500 millones. Andando el tiempo, ya para el 2024, esto está en 95.6 billones de dólares. Ese es el consumo, así que de ahí, que esa es la línea roja que están viendo ahí en pantalla, ven cómo ha ido también a la par con esto de las contribuciones sobre ingresos y con el IVU. Este tema es importante que usted entienda esa relación, especialmente cuando usted escuche este tema de reforma contributiva. Concéntrese en la contribución, porque no va a haber reforma. Y cuando usted ve esta gráfica, usted sabe que al gobierno le interesa que usted siga consumiendo. ¿Por qué? Porque así mismo le va a aumentar la contribución sobre ingresos personal y sobre todo el IBU, que está bastante comprometido con el pago de COFINA de esos bonos. Pero el consumo es imperioso, que en el 2024 es apenas 95.6 billones, cuando en el 1973 era apenas 5.2 billones. Y esa era una época en que Puerto Rico todavía estábamos en esa época de gloria, en la antesala de una gran recesión que fue en el 75, pero teníamos realmente como un paralelismo entre lo que se pagaba de contribuciones sobre ingresos y el consumo. Y ya usted ve por qué al gobierno le interesa que usted gaste, gaste, porque más le entra de ingresos. ¿Qué va a hacer el hermano mayor? Ese es otro tema de gastos del gobierno, que tendremos ocasiones también de hablar. Y en esta otra gráfica que les estoy presentando ahora, bueno, si usted consume, de algún lado tiene que venir el ingreso, ¿verdad? Porque no tenemos un árbol en el patio de la casa donde las hojas pueden ser el ingreso, los dólares, que es la moneda
que rige en Puerto Rico, el dólar americano, para poder adquirir esos bienes y servicios que ya antes les he mostrado en estos patrones de consumo y que van a la par con el consumo total. Bueno, esta gráfica, las columnas que están, también es de barras, lo que está a mano izquierda en las columnas, las barras estas azules, es la fuente de ingreso personal en 1964. Estas son las categorías. ¿Cuáles eran salarios en la base de esta gráfica? ¿Cuáles eran de las empresas, las ganancias de las empresas, los pagos de transferencia? Ya incluye, sí, Seguro Social y Medicare, pero todo lo demás que viene de allá, del norte, y que Puerto Rico no controla, porque eso depende del capricho quizás del Congreso y aquellos ingresos que se devengan, sea del mercado financiero, de bonos, acciones, etcétera, que está al tope de esa columna. Así que, como ven, en 1964, 2 de cada 3 dólares de ingreso personal, ¿de qué venían? Salarios. Salarios porque usted en ese flujo circular que les hablé anteriormente, usted le vende su trabajo a las empresas para que esas empresas le puedan hacer ventas de bienes y servicios que usted adquiere. Y al usted adquirirla, pues esos son ventas que le entran a las empresas y el flujo sigue, como les dije anteriormente. Bueno, de esas ganancias, de esos negocios eran 14%. Las transferencias federales, las transferencias, pagos de transferencias, que incluyen, como le digo, Seguro Social y Medicare, por el cual Puerto Rico paga, pero de otros fondos también, 13% de ese ingreso personal, y financieros eran un 9%. Vamos a caminar de 1964, 60 años más tarde, al 2024, que es lo que está en las barras verdes. Fíjense que ahora los salarios representan apenas un 37% de ese ingreso personal, cuando hace 60 años representaban el 64%. En términos de esas ganancias de las empresas, es 7%, antes era 14%. Ahora, pagos de transferencia, 45%, casi la mitad de ese ingreso personal en Puerto Rico viene de transferencia. Cierto es, Medicare y Seguro Social pueden ser como la mitad de eso, pero la otra 50% no lo controla Puerto Rico y depende de huracanes, depende de ayudas que el Congreso pueda dadivosamente darle a Puerto Rico. Bueno, no tan dadivosamente, porque mire, todo lo que entra en este país, esta corriente monetaria, ¿sabe dónde regresa? A Estados Unidos. Y finalmente todo lo que fuera de los mercados, acciones, bonos, es un 11%. Así que dramático, dramático este cambio en términos de patrones de consumo, en términos de ese ingreso personal de Puerto Rico y encima de eso, esos patrones de consumo por grupos de edades y lo que el hermano mayor, que es el gobierno, realmente tiene detrás en esas intenciones de esas famosas reformas contributivas, no se deje engañar, es que usted consuma más, porque entre más consuma, más le va a pagar al gobierno. Así que esperamos que este café con sentido también les tenga mucho sentido en esta época tan linda de Navidades, pero que deben de tener un poco de cuidado con estos patrones de consumo. En nuestra próxima intervención estaremos hablando de otro tema importantísimo que es la deuda de las personas. No es solamente el ingreso, los patrones de consumo, es que aquí nos encanta gastar. ¿Y cómo gastamos? Embrollándonos. Así que café con sentido, hasta la próxima. Gracias.